Vamos a ver en esta parte del capítulo 3 cómo minimizar los errores en la medición de las alturas de los árboles. Entonces, hasta ahora hemos descrito los distintos isómetros existentes y su forma de utilización para la medición de alturas de árboles. Independientemente de los procedimientos operativos de cada instrumento, el realizar de una u otra manera los pasos que estos conllevan y otras circunstancias externas que se pueden presentar puede dar lugar a errores significativos en el momento de medir la altura de un árbol. En este vídeo vamos a describir las situaciones más frecuentes que nos pueden llevar a realizar mediciones incorrectas y la manera de minimizar estos errores. Las indicaciones operativas que vamos a comentar para evitar o minimizar errores están pensadas para los isómetros tipo plancheta, pero son igualmente válidas para los isómetros electrónicos, ya que el fundamento de su diseño es muy similar en todos los casos. Básicamente podemos distinguir dos tipos de errores: los errores que dependen del isómetro o de su manera de utilización y los errores que dependen del árbol. Vamos a analizar estos posibles errores y así podremos dar unas indicaciones operativas en el manejo de estos isómetros para minimizarlos. En primer lugar, vamos a ver los errores que dependen del isómetro o de su forma de utilización. Vamos a hacer referencia a los errores que dependen de la distancia a la que nos situamos del árbol, es decir, si nos ponemos más cerca, más lejos, qué distancia es la ideal para situarnos a la hora de lanzar visuales y medir las alturas de los árboles. Y vamos a referirnos también a los errores de puntería. Estos errores de puntería son consecuencia generalmente de las limitaciones de las escalas de lectura y que están muy influenciados por el pulso del operador. Luego también vamos a ver los errores que dependen del árbol. Dentro de los errores que dependen del árbol y que nos pueden plantear problemas a la hora de medir con precisión su altura, están los que dependen de su forma, de su situación dentro de la masa y de su inclinación. Errores que dependen de la distancia a la que nos situamos del árbol. En las situaciones más frecuentes, y suponiendo que al hacer puntería la probabilidad de cometer error al lanzar cualquier visual sea idéntica, independientemente de la inclinación de las visuales, podemos decir que el error relativo de lectura cometido en la estimación de la altura de un árbol será mínimo para visuales lanzadas con un ángulo de inclinación de 45 grados. Esto es asimilable a que estamos situados a una distancia similar a la altura del árbol. Es entonces cuando estaremos lanzando visuales con una inclinación de 45 grados, cuando la altura es igual a la distancia a la que estamos. Esta hipótesis de partida me va a llevar a la recomendación fundamental a la hora de medir alturas de árboles con cualquier tipo de isómetro, que consiste en medir el árbol desde una posición no cercana al mismo, procurando alejarnos a una distancia que sea aproximadamente igual o mayor a su altura. Vamos a justificar el porqué de esta indicación. Para demostrar esta afirmación vamos a considerar la situación más habitual en la medición de alturas de árboles, que es la de encontrarnos en posición de terreno horizontal. Esta posición la podemos conseguir en la mayor parte de los casos, aunque nos encontremos en terrenos con fuertes pendientes. Para ello, nos debemos desplazar para llevar la distancia de escala en el manejo de los isómetros tipo plancheta en la dirección de la curva de nivel que contiene a la base del árbol. Dadas las dimensiones de los árboles respecto al operador, de las dos visuales que se deben lanzar, la visual al ápice es la que nos determinará la casi totalidad de la altura del árbol, y es la que va a tener la mayor trascendencia en un posible error de lectura. Entonces nosotros, en la demostración de las conclusiones a las que vamos a llegar y que van a ser la referencia para proceder a la medición de alturas de árboles, vamos a asimilar la lectura al ápice a la altura del árbol. Entonces tendremos que la altura será igual a la distancia a la que estamos por la tangente del ángulo de la inclinación con que lanzamos la visual. Si suponemos que el diferencial de la altura es el error cometido en la medición de la altura, es decir, una pequeña parte de la altura la vamos a dar como valor por exceso, por defecto, y ese será el error que cometemos en la medición de la altura, es decir, un elemento diferencial de la misma, pues tendremos que la diferenciación de la altura será igual a la expresión que queda reflejada en la diapositiva, en función de que esa altura viene definida por la distancia a la que estamos y por la tangente del ángulo de inclinación de la misma. Diferenciando tendremos esa expresión. El error relativo sabemos que es el error absoluto que cometemos referido
el valor real de la magnitud medida. Es decir, que en el caso de la medición de la altura de un árbol, pues será el elemento diferencial de altura que consideramos que es el error absoluto que cometemos, que podrá ser en un sentido o en otro, es decir, midiendo de más o midiendo de menos, dividido por la altura real del árbol. Vemos que el error relativo en la estimación de la altura del árbol es consecuencia de la suma de dos errores relativos a su vez, del error relativo que cometemos en la medición de la distancia y del error relativo consecuencia de la inclinación del ángulo con que lanzamos la visual. Podremos pues señalar que el error relativo en la estimación de la altura será igual al error relativo de la distancia más el error relativo de la lectura al ápice en función del ángulo de inclinación de la visual. Tenemos pues que el posible error al medir la altura está influido por el error al medir la distancia a los que nos situamos del árbol y por la inclinación de la visual que lancemos. Entonces, sobre el error relativo de distancia, la única manera que tenemos de influir es hacer bien la medición. Eso con una cinta métrica, con un telémetro, no tiene mayor problema en hacerlo correctamente. Únicamente que la tenemos cuando utilizamos isómetros tipo plancheta y la debemos de medir, lo debemos de hacer en proyección horizontal. Lo que sí podemos actuar es sobre el error relativo consecuencia de la inclinación de la visual. Y vamos a ver, como decíamos al principio, y es lo que estamos intentando demostrar, que este error va a ser mínimo cuando la inclinación de la visual sea de 45 grados. Si nos damos cuenta, ese error relativo consecuencia de la inclinación, en el denominador tiene un medio del seno de 2 veces el ángulo de inclinación de la visual. Ese ángulo, cuanto mayor sea, menor será el error. El mayor seno de un ángulo será de 90 grados. Entonces, cuando 2 alfa sea 90 grados, alfa, que es el ángulo de inclinación con que lanzamos la visual, será 45 grados. Y es en ese momento cuando el error en términos relativos es mínimo en la medición de la altura. Este valor de inclinación de 45 grados lo vamos a conseguir cuando nos estemos situados a una distancia igual a la altura del árbol. Por lo tanto, haremos mínimo el error relativo en la visual al ápice si nos situamos a una distancia igual a la altura del árbol. Esta sería la primera conclusión en la utilización de los isómetros tipo plancheta, pero que, como hemos señalado, nos sirve para la utilización de cualquier otro tipo de isómetro. Hemos de procurar situarnos a una distancia similar a la altura del árbol a la hora de lanzar las visuales que nos van a determinar la magnitud de su altura. Como hemos dicho, esa sería la primera conclusión. Pero por otro lado hay otra cuestión que influye a la hora de medir las alturas de los árboles, que es los posibles errores de puntería debidos al pulso. Estos errores de puntería debidos al pulso son mucho más graves en las visuales muy inclinadas frente a las visuales menos inclinadas. Por ejemplo, en las visuales poco inclinadas, un pequeño error de pulso, como están muy separadas las indicaciones que nos pasan de una medida a la siguiente, pues un pequeño error del pulso no tiene gran trascendencia. Sin embargo, en las visuales muy inclinadas, en que esta separación de las señalizaciones que nos indican el paso de una unidad a la siguiente están muy próximas, entonces hay un pequeño error de pulso, puede hacer que en visuales muy inclinadas cometamos un error de varios metros en la medición de la altura de un árbol. Si nos situamos arriba del árbol, la visual al ápice, que como hemos señalado va a ser la que más trascendencia tiene en la determinación de la altura del árbol, va a ser de menor inclinación que si nos situamos pendiente abajo del árbol. Entonces va a contribuir a que la medición sea más precisa por este efecto del pulso que comentamos si nos ponemos pendiente arriba del árbol que si nos ponemos pendiente abajo del mismo. Por ejemplo, yo tengo un árbol de 26 metros. Si lo mido desde una posición en la que estoy pendiente arriba del árbol, tendré, por ejemplo, pues una visual al ápice que me daría más 19 y otra visual a la base que me daría menos 7. Y esta altura del árbol sería 26. Si lo mido desde una posición pendientes abajo del árbol, pues la visual al ápice me puede dar más 25 y la visual a la base menos 1. De igual manera tendría 26 metros, pero al determinar 25, la lectura de 25, el pulso tiene mucho más influencia porque tiene mucha más inclinación la visual. Entonces un pequeño fallo de pulso me puede
desviar la puntería unos metros arriba o abajo, que es más difícil que esto se produzca si la hago desde pendiente arriba del árbol. Por lo tanto, una segunda recomendación sería que siempre que sea posible y operativo debemos llevar la distancia de escala en el sentido de una suave pendiente ascendente del árbol. Cuando elegimos situarnos a distancias muy próximos al árbol y lanzamos visuales muy inclinadas, esto tiene gran trascendencia. Si seguimos la norma que hemos señalado de situarnos a distancias de escala similar a la altura del árbol, esto tampoco tiene mucha relevancia. Por lo tanto, como conclusión, podemos dar la siguiente recomendación para obtener la mayor precisión en la medición de alturas de árboles con los isómetros tipo Planchet, que es, siempre que sea posible y operativo, elegir una distancia de escala similar a la altura del árbol y llevarla en sentido pendiente arriba del árbol de forma suave. Dentro de los errores que dependen del árbol, vamos a hablar de los errores que dependen de la forma del árbol en primer lugar. Los errores que dependen de la forma del árbol fundamentalmente están relacionados con la forma de su copa. Los árboles de ramificación monopódica con el ápice bien definido, en este tipo de árboles es muy difícil cometer errores al lanzar la visual a la cima porque está claramente definido lo que es el ápice. En los árboles con copas irregulares es más fácil cometer errores al localizar lo que sería la cima de su copa. Para evitar estos errores es interesante tener claro el concepto de ápice o cima del árbol, que es la parte más alta de la copa, prolongación del eje de su tronco. Con esta idea, que muchas veces dos operadores pueden tener un concepto ligeramente diferente de dónde se encuentra el ápice de un árbol cuando hay copas excesivamente irregulares, pero teniendo este concepto claro es mucho más fácil no cometer errores a la hora de lanzar visuales en árboles de estas características. Otra circunstancia que puede influir en que cometamos errores a la hora de medir alturas de los árboles es su situación dentro de la masa. Podemos distinguir dos situaciones. Una, cuando tenemos dificultad de visibilidad para apuntar a la base del árbol, y la otra es cuando tenemos dificultad para visibilizar la copa. La dificultad de ver con nitidez la base del árbol se presenta en ocasiones en zonas de matorral espeso y elevado, y esto se puede solucionar colocando un ayudante, el compañero que va con nosotros, o un jalón delante del árbol que nos permite o bien intuir dónde está la base, o bien medir por encima de la cabeza de nuestro compañero o por encima del extremo superior del jalón hasta el final del árbol y medir esa parte de la altura del árbol y luego sumarle la altura de nuestro compañero o la longitud del jalón que ahí hemos colocado. Cuando tenemos dificultad de visibilidad para apuntar a la cima del árbol, esto ocurre en ocasiones en masas muy espesas, con copas entrelazadas, que cuando nos desplazamos una distancia del árbol que queremos medir no sabemos con nitidez cuál es realmente la copa del árbol. Entonces, la posible ayuda para esto, aunque parezca un poco exagerado y de risa, por así decirlo, es que nuestro compañero, nuestro auxiliar, para la medición de altura del árbol, dé un golpe con la planta del pie en el tronco del árbol y el operador, el que va a realizar el lanzamiento de visuales desde la distancia, consiga ver en el entramado de copas cuál es la que se cimbrea. Luego, por otro lado, otra de las situaciones que puede dar lugar a errores es la inclinación de los árboles. En la medición de la altura de árboles inclinados hemos de evitar desplazarnos en la dirección de inclinación del árbol en cualquiera de los sentidos, bien en el sentido de caída del árbol, por así decirlo, o en el contrario. Si llevamos la distancia de escala en el sentido de caída del árbol y lanzamos la visual desde esa posición, vamos a obtener una altura por exceso. Y si lo hacemos desde el lado contrario, vamos a obtener una altura por defecto. Cuando pretendamos medir la altura de un árbol inclinado con precisión, esto lo podemos conseguir desplazándonos la distancia de escala en dirección transversal a la de su caída, según vemos, y mediremos la altura AB' de la proyección del ápice del árbol sobre el suelo. A esa altura AB' la medimos con precisión con el isómetro, luego medimos la distancia B'B con una cinta métrica y aplicando
el teorema de Pitágoras, pues tendremos la altura real del árbol. AB será igual a la raíz cuadrada de la altura medida AB' al cuadrado más la distancia B' medida con cinta métrica al cuadrado. Esto se va a dar en situaciones de inclinaciones muy fuertes y que tengamos idea de medir con gran precisión el árbol. También podemos medir con una plomada y un transportador de ángulos el ángulo omega de inclinación del árbol. Una vez que conocemos ese ángulo omega de inclinación del árbol, pues tendremos que la altura real del árbol es igual a la altura AB' que hemos medido desde la posición transversal de caída del árbol a la que nos hemos desplazado, dividido por el coseno de omega, ángulo de inclinación del árbol. Salvo casos de inclinaciones muy pronunciadas del árbol, lo habitual es medir AB', la altura AB' del ápice al suelo, y asimilar esta medida a la altura del árbol en lugar de medir h. En la mayor parte de los casos el error que cometemos es muy pequeño y siempre será por defecto. Vamos a comprobar que cuando nosotros damos AB' como altura del árbol en lugar de AB, que es la altura real del árbol, el error que cometemos es muy pequeño, salvo caso de inclinaciones muy pronunciadas de árboles. El error que cometemos al medir un árbol, cuando en vez de medir h, medimos AB', que le vamos a llamar h1, pues será la diferencia entre h y h1. Si eso lo expresamos en términos relativos, en porcentaje, pues tendremos que será h menos h1 dividido por h y multiplicado por 100. Como conocemos, en función del ángulo de inclinación del árbol, que h1 es igual a h por coseno de ese ángulo omega, y sustituimos en la expresión que nos da el error en términos relativos, tendremos que el error en términos relativos a la hora de medir la altura de un árbol será igual a 1 menos coseno de omega multiplicado por 100. Es decir, que si doy como altura de un árbol inclinado h1 en lugar de h, cometeré un error en porcentaje que será igual a 1 menos el coseno del ángulo de inclinación por 100. En la práctica, en el caso de árboles no exageradamente inclinados, lo que se suele hacer es medir la altura h1 y asimilarle a la altura real del árbol, conociendo que cometemos un pequeño error por defecto en su estimación, y este error se suele despreciar dada su escasa importancia cuando los árboles no están inclinados exageradamente. Por ejemplo, para un árbol cuyo ángulo omega de inclinación sea 10 grados, el error que cometemos cuando damos como altura de ese árbol h1 en lugar de la altura real, h, será del 1,5%. Es decir, que al dar h1 damos un 98,5% de su altura real. Para un árbol en que su ángulo de inclinación omega sea 15 grados, cuando damos h1 como altura del árbol en lugar de h, el error que cometemos es de un 3,5% por defecto. Y para un árbol inclinado que su ángulo de inclinación sean 20 grados, que ya es una inclinación bastante pronunciada, al medir h1 y dar este valor como altura del árbol, estaremos dando un valor por defecto de la altura real de ese árbol inclinado de un 6%.